¿Alguna vez sentiste que te sacaron de tu propia vida, como si ya no tuvieras lugar ni en tu casa ni en los corazones que ayudaste a construir? Esta es la historia de un hombre de 76 años que, después de ser exiliado por su propia hija, encontró en el silencio, el polvo y la madera un nuevo hogar para su alma. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a romper el corazón, te va a enseñar cómo volver a armarlo con tus propias manos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias más humanas y conmovedoras de este canal. Me llamo Ramiro Espinosa. Mi nombre pesa tanto como los tablones de roble que he lijado con las manos durante décadas. 76 años marcados por el martillo, el cepillo, el olor penetrante de la resina y el clavo hundiéndose en la fibra. Pero hoy no es una de esas mañanas tranquilas llenas de serrín y luz. Es una mañana de lluvia tenue, de esas que no golpean, pero dejan una humedad que cala hasta los huesos. Llovía desde antes del amanecer, una llovizna obstinada que convertía el tejado en un tambor silencioso. Estaba sentado en el sofá nuevo comprado con el impulso de renovar sin verme sosteniendo una bolsa de tela vieja con mis cosas dentro. Camisas remendadas, herramientas oxidadas, fotos que nadie quiso colgar. Mi hija Clara, con esa voz impersonal, casi robótica, me dijo: «Papá, ya no podemos seguir así. Necesitamos nuestro espacio. Te hemos arreglado un cuarto en el desván. Está cómodo, tiene lo esencial». Y no me miró a los ojos ni una sola vez. Fue como si esa frase hubiera convertido mi nombre en polvo. Como si todos los años de trabajo, de entrega, de noches en vela armando muebles, no fueran más que un estorbo. Asentí, porque nací para asentir. Recogí mis cosas sin hablar. Subí por la escalera que crujía bajo mis pasos. La alfombra estaba limpia, blanda. Todo estaba cuidado, menos mi presencia. Llegué al desván con la lentitud de quien sabe que no volverá a bajar igual. El techo se inclinaba, tan bajo que debía agacharme para no golpearme la cabeza. Una ventana pequeña, cuadrada, rota. El vidrio estaba cubierto de polvo. La cama era estrecha y el colchón hundido. Un olor a humedad, a trapo guardado, a naftalina que lleva décadas sin refrescarse. Abrí la bolsa. Dentro, mis herramientas más queridas. Un formón, una garlopa, un cepillo hecho a mano, heredado de mi padre. También algunas fotos. Una de Clara cuando era niña, con su sonrisa brillante. Otra de mi esposa, hace muchos años, en el patio de nuestra casa vieja. Nunca las colgaron. Las tomé para no dejarlas tiradas. Me senté sobre la cama. Las tablas crujieron. Cerré los ojos. Me imaginé lijando una tabla larga, emitiendo polvo de madera clara sobre mi delantal manchado. En ese sonido, en el olor, estaba yo. Pero en la mirada de ella, no. Recordé la primera vez que compré esta casa. Fue con ahorros, con sacrificio, ladrillo a ladrillo. Con mis propias manos puse las vigas del entretecho. Recuerdo el día que llegaron Rubén y Clara con sus muebles nuevos y yo los ayudé a acomodar cada estante, cada cuadro. Pensé que era un gesto de amor. Ahora, resulta que fue una concesión. Mi parte se guardó bajo llave cuando construyeron esa sala moderna que rechazó cada objeto que trajera olor a mí. La caja de herramientas me tocó el pecho. La sostenía casi como queriendo absorber de nuevo cada recuerdo. Esa caja solía estar en mi taller, rodeada de serrín, rodeada de clientes que me saludaban con respeto. Pero ese mundo quedó abajo. Escuché pasos en las escaleras. Era Clara. Subió con calma, sin apresurarse. Apagó la luz exterior y dejó solo una bombilla tenue hinchada, como una lámpara desinflada. Papá dijo fríamente: «Si necesitas algo, me avisas. La puerta estará siempre abierta, aunque prefiero que no salgas sin avisar. Los vecinos se están quejando de ruidos». No levantó la vista. Bajó los escalones sin mirar atrás. Y allí quedé, en esa habitación sin intimidad, sin calor, sin consuelo. Pasó la tarde entera y no subió nadie más. El sonido de la lluvia acompasaba mi respiración. Cada gota parecía un latido lento que preguntaba: ¿y ahora qué? Encendí un pequeño calefactor eléctrico que mi esposa había comprado hace años y nunca se usó. Retiré una manta polvorienta que encontré doblada en la esquina. La extendí sobre la cama. La sentí fría,
húmeda. Saqué una libreta vieja de la bolsa. Estaba llena de ideas de carpintería, bocetos de muebles inacabados y frases sueltas. Escribí: no es un castigo, es un rincón, no es abandono, es decisión. ¿Cuánto más soporta el silencio? Comí un trozo de pan duro que encontré en una bolsa. Tomé un sorbo de café frío. Pensé en el taller que dejé abajo. Pensé en los vecinos que saludaban. ¿El carpintero ya no trabaja en la casa grande? Algunos suponían que fallecí. Me pregunté cuánto valgo si no estoy vinculado a una casa, a una familia, a una mirada que me reconozca. ¿Soy menos yo sin ese calor? Mientras escribía otra frase, la bombilla parpadeó y la luz murió. El desván quedó en penumbras. Me levanté, torpe, tanteando entre cajas. Encontré una linterna pequeña, le puse pilas viejas, la encendí, la luz tembló, pero al menos iluminó mis manos. Encendí de nuevo el calefactor. Volví a la cama, sentí frío, no por la temperatura, sino por la indiferencia. Miré por la ventana rota. Las gotas resbalaban en el vidrio sucio. Del otro lado, vi el tejado cubierto de humedales, musgo, hojas podridas. Pensé que esa imagen me definía, algo vital que se pudría en silencio. Esa noche no dormí. Mezclé recuerdos con planes. Recordé cada herramienta, cada factura pagada para esta casa. Recordé cada tabla que rompió mis manos, cada cliente que me dio las gracias. Y algo cambió. No grité, no lloré, no siquiera susurré. Me acosté con la libreta sobre el pecho y escribí: mañana haré lo que debía haber hecho hace años. Sin caos, sin show, solo con verdad. Así terminó el día, con mi decisión sellada, sin estruendo, pero con un corazón decidiendo su rumbo. Amaneció sin canto de pájaros. El cielo era una sábana gris que apretaba las calles del pueblo. Don Ramiro se levantó antes del primer golpe de campana en la iglesia del barrio. Su cuerpo ya no necesitaba despertador, era la costumbre, el reloj biológico de los hombres que han trabajado con las manos toda la vida. Se sentó en el borde de la cama, miró su bolsa de tela y luego la ventana. El desván, como siempre, olía a madera vieja y a olvido. Se puso la camisa más gruesa que tenía, abotonándola con lentitud. Luego se calzó los zapatos negros, gastados, pero aún firmes. En su mano derecha llevaba la libreta de cuero donde guardaba todo, ideas de carpintería, recuerdos y, desde ayer, decisiones. Bajó las escaleras sin hacer ruido. El primer paso lo dio con firmeza, los siguientes con el peso de los años. Cuando llegó a la cocina, Clara ya estaba preparando café. Rubén hojeaba su móvil como quien hojea el mundo sin verlo. El olor a pan tostado no le hizo sentir hambre sino melancolía. «Buenos días», dijo Ramiro, sin levantar la voz. «Buenos», respondió Clara, sin mirarlo. Tomó una taza y se sirvió café. Era la misma taza de siempre, la azul con una grieta en la base. La misma que había hecho con sus propias manos en un taller de alfarería cuando Clara era niña y aún se emocionaba con los regalos hechos por su padre. Ahora era solo una taza más. Desayunaron en silencio. Las cucharas chocaban con los platos como un metrónomo triste. Ramiro terminó su café y se levantó. «Voy al centro. Tengo que hacer unos trámites». «¿A esta hora?», preguntó Clara sin dejar el cuchillo de mantequilla. «Sí». «No tardo», respondió, y se puso la chaqueta de lana que colgaba junto a la puerta. Nadie preguntó más. Salió al fresco de la mañana, caminó despacio, con paso medido. Pasó por la misma calle donde años atrás todos lo saludaban con afecto. Ahora, algunos lo reconocían, otros solo lo miraban de reojo. Llegó al café de siempre. Allí estaba Tomás, su amigo de juventud, detrás del mostrador. «Hombre, Ramiro, qué milagro. Un café solo, como los de antes». Tomás sirvió la taza sin preguntas. Ramiro la sostuvo con ambas manos. El calor le subió por los dedos hasta el pecho. «Hoy voy a la notaría», dijo. «Otra vez con lo de la casa. Esta vez no voy por recuerdos. Voy por justicia». Tomás no dijo nada más. A veces la amistad consiste en no opinar, solo en acompañar. Cuando el reloj marcó las 9, Ramiro se levantó, dejó unas monedas sobre la barra
y caminó hacia la notaría. El edificio era viejo, de paredes gruesas y persianas verdes. Tocó la campana. Lo recibió el licenciado Rafael, un hombre de bigote espeso y voz cansada. Don Ramiro, qué gusto verlo. Necesito revisar la escritura de mi casa y saber qué puedo hacer con mi parte. Paz, paz. Rafael buscó en un archivo de madera, sacó una carpeta con letras escritas a mano, la abrió con cuidado. Aquí está. Propiedad compartida. Clara Espinosa y Ramiro Espinosa. Mitad y mitad. Ramiro asintió, sin sorpresa. ¿Y si quisiera vender mi parte? Legalmente puede llegar a un acuerdo con su hija. Si no lo hay, se puede iniciar una partición judicial. Y si ella no acepta, se puede solicitar la venta forzosa. No es rápido, pero es posible. Ramiro miró el documento. Era su nombre, su firma, su inversión, su vida. Entonces, quiero empezar el proceso. ¿Está seguro? Más que nunca. Firmó los documentos iniciales. Rafael le entregó una copia con el sello húmedo. Ramiro la guardó en la libreta de cuero. Salió de la notaría con un paso distinto, no más ligero, pero sí más firme. No regresó directamente a casa. Caminó hasta la plaza del pueblo. Se sentó en una banca frente a la fuente. Observó a los niños jugar con los charcos, a los perros correr sin dueño. Se sacó la boina, la sostuvo en las manos, pensó en todo lo que había dado. No esperaba que le devolvieran nada, pero tampoco que lo olvidaran. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que no le podían negar: su derecho. Cuando volvió a casa, Clara estaba limpiando la cocina. Rubén no estaba. Ramiro dejó la chaqueta, subió al desván y cerró la puerta. Abrió su libreta. Escribió una carta. Clara, esta casa no se construyó sola. Cada ladrillo tiene mis manos, cada viga mi sudor. No quiero pelear contigo, pero tampoco quiero desaparecer. He iniciado el proceso legal para vender mi parte, no para molestar, sino para recuperar mi dignidad. Tuesday, padre. Ramiro guardó la carta en un sobre y la dejó en el pasillo sobre una repisa. Nadie la vio hasta la noche. Esa tarde, Ramiro bajó al jardín. Podó rosales, limpió el sendero de piedra, regó los geranios. Los vecinos pensaban que era el jardinero. Algunos lo saludaban, otros ni lo miraban. A él no le importaba. Cada hoja que caía era una señal más. El tiempo pasa. Lo único que queda es lo que uno hace con sus manos. Pasaron los días. Clara no mencionó la carta. Pero el ambiente cambió. Rubén hablaba menos. La comida era más escasa. Las miradas eran más frías. Una noche escuchó a Rubén decir: «Ese viejo nos va a arruinar todo». Y Clara respondió: «Siempre supe que guardaba algo. Nunca deja de jugar al mártir». Ramiro no se sorprendió. Solo anotó en su libreta: «La ingratitud no duele cuando uno ya no espera nada». Comenzó a buscar alquiler. Encontró una casita cerca del campo, propiedad de un viejo amigo, don Isidro. Era pequeña, de una planta, con paredes encaladas y techo de teja roja. «Puedes quedarte aquí, Ramiro. Solo ayúdame con unas reparaciones». Hecho. Y así comenzó su plan. Dejó de cenar con ellos, no participó más en reuniones familiares. Era un huésped en su propia casa. Pero por poco tiempo. Un domingo, mientras Rubén y Clara almorzaban con visitas, Ramiro recogió sus cosas. Pocas. Ropa, herramientas, fotos. Bajó con la bolsa al hombro. Pasó por el comedor. «Gracias por todo. Me voy». Clara se levantó. «¿Cómo que te vas? Lo que queda de mi vida ya no cabe aquí». Y sin más, cruzó la puerta. Rubén no dijo nada. Cerraron la puerta detrás de él sin siquiera mirar por la ventana. Ramiro caminó con la espalda recta. No tenía casa, pero tenía decisión. No tenía compañía, pero tenía nombre. Llegó a la casa de don Isidro. El cielo comenzaba a oscurecer. El campo olía a tierra mojada. Abrió la puerta con una llave oxidada. Adentro, una silla vieja, una mesa coja y una lámpara de aceite. Pero también silencio, y en ese silencio, por fin, espacio para respirar. Don Ramiro tardó un par de días en adaptarse a la nueva casita. No tenía lujos,
ni siquiera comodidades mínimas, pero tenía algo que no se compraba: paz. Las paredes estaban manchadas por la humedad, el techo filtraba en las esquinas, y el colchón sobre el que dormía era duro como los bancos de iglesia. Aún así, respiraba diferente. El aire olía a libertad, a tierra mojada y a madera cruda. Don Isidro, su viejo amigo, pasaba todas las mañanas a tomar mate y conversar un rato. Era un hombre delgado, de manos nudosas y voz ronca. Habían trabajado juntos en más de una obra, y aunque no se veían seguido, entre ellos no hacía falta mucha charla. Bastaba con un silencio compartido para entenderse. «¿Cómo dormiste?», preguntó Isidro una mañana. «Como hace años no dormía, sin oír puertas que se cierran ni voces que susurran mi nombre con molestia. Eso vale más que un colchón caro». La rutina empezó a tomar forma. Ramiro salía temprano, caminaba por el campo, recogía ramas secas para encender el fogón y revisaba la estructura de la casa. Empezó a reparar lo que estaba roto: una bisagra aquí, una teja allá, una ventana que no cerraba bien. Cada clavo que martillaba era como un suspiro que se liberaba. Era su manera de curarse. Un día, Isidro le mostró un galpón viejo detrás de la casa. «Aquí solía guardar herramientas, pero hace años que nadie lo toca. Si querés, podés usarlo de taller». Ramiro abrió la puerta de chapa oxidada. Dentro había polvo, telarañas y una luz que entraba oblicua por una rendija en el techo, pero también había potencial. Imaginó bancos de trabajo, estanterías, maderas ordenadas por tipo y el sonido dulce de la garlopa sobre una tabla. «Lo dejo mejor que nuevo», dijo, y sonrió. Durante semanas, ese galpón se convirtió en su refugio. Limpiaba durante el día, organizaba por la tarde y por la noche dibujaba planos en su libreta. Poco a poco, su taller volvió a la vida. Reutilizó maderas que encontró en basureros del pueblo, rescató clavos doblados, afiló sus viejas herramientas y construyó su primer banco de trabajo con retazos. Una vecina, doña Pilar, pasó un día y lo vio trabajando. «¿Usted es carpintero?». «Lo fui toda mi vida. Ahora intento volver a serlo. Tengo una silla vieja que era de mi madre. Se mueve mucho. ¿La podría ver? Tráigala mañana». Así empezó. Arregló la silla, luego una mesa, luego un armario. La voz corrió. En el pueblo ya no era el viejo que vive con Isidro, sino el carpintero que arregla como los de antes. No cobraba mucho, apenas lo justo para comprar tornillos, barniz y pan, pero eso bastaba. Una tarde, mientras lijaba una mesa con forma redonda, se detuvo a mirar sus manos. Estaban arrugadas, con callos viejos, pero seguían firmes. Cada vena era una historia, cada cicatriz una lección. Pensó en Clara, en cómo no lo había llamado ni siquiera para preguntar si estaba bien. No sentía rencor, sentía una tristeza que ya no dolía como antes, sino que se había instalado como un mueble viejo en el pecho. Una presencia muda, constante, pero no por eso dejaba de avanzar. Una mañana de otoño, cuando el rocío aún cubría las hojas y el aire olía a leña quemada, Ramiro se despertó con un sonido familiar, 3 golpes firmes en la puerta. Se calzó las botas y abrió. Frente a él, un muchacho de unos 30 años, con sombrero de ala ancha y manos nerviosas. «Disculpe que lo moleste tan temprano. Me llamo Matías. Vivo con mi esposa a 2 fincas de aquí. Escuché que usted arregla muebles». «Arreglo memorias, si están hechas de madera», respondió Ramiro con una media sonrisa. Matías sacó una silla de mimbre rota de la caja de su furgoneta. «Era de mi abuela. Me gustaría conservarla». Ramiro observó la silla como si fuera un mapa. La giró, la olió, la tocó con ternura. «Tiene buen hueso. Solo necesita un poco de paciencia». «¿Cuánto le debo?». «Nada. Pero si me traes un poco de café de los tuyos, lo acepto». Desde ese día, Matías y su esposa Emilia comenzaron a pasar más seguido. Llevaban muebles viejos, pero también pan casero, fruta, queso, conversación. Emilia era una mujer de ojos vivaces, de risa fácil, de voz suave. Nunca preguntó por la vida de Ramiro, pero se notaba que le interesaba. «Usted tiene manos sabias», dijo una vez, mientras lo observaba encajar 2 piezas sin clavos.
Mi padre también era carpintero, pero no tenía esa paciencia. La paciencia no se hereda, se gana a los golpes, respondió Ramiro. Así, sin quererlo, el taller se volvió punto de encuentro. Gente del pueblo pasaba a saludar, a dejar encargos, a contar historias. Un anciano trajo una mecedora para su esposa enferma. Una madre le pidió una cuna. Un joven restauró con él la mesa donde sus padres se habían casado. Ramiro no solo reparaba madera, reparaba vínculos, memorias, partes sueltas del alma de otros, y en ese proceso algo dentro de él también se soldaba. Una tarde, Emilia llegó con una propuesta. Estamos por abrir una pequeña posada rural. Nos gustaría que usted nos ayudara con los muebles. Nada lujoso, solo rústico, cálido, con alma. Ramiro la miró fijo. Sintió una mezcla de sorpresa y vértigo. Hacía años que nadie le proponía un proyecto nuevo, algo que implicara soñar. ¿Por qué yo? Porque no conozco a nadie que le hable mejor a la madera. Aceptó. No por necesidad, sino porque su corazón, por primera vez en años, sintió algo parecido a esperanza. El proyecto de la posada comenzó con pocas palabras y muchos silencios. Emilia y Matías tenían una pequeña parcela al borde del pueblo, con una casa de adobe a medio terminar, rodeada de olivos, viñas jóvenes y un almendro viejo que daba sombra a toda la entrada. Ramiro se convirtió en algo más que un carpintero. Fue consejero, arquitecto de ideas, observador de detalles. Propuso rediseñar el porche con columnas de madera reciclada, construir mesas comunales con tablones rescatados de graneros abandonados y crear camas que crujieran lo justo, sin perder firmeza. Pasaba las mañanas en el taller y las tardes en la obra. Matías lo seguía como aprendiz fiel. Emilia le preparaba café con anís y pan tostado con aceite de oliva. A veces, después de almorzar bajo el almendro, conversaban de cosas simples: el clima, la cosecha, los días de antes. Una tarde, mientras barnizaban una mesa larga, Matías se detuvo. «Don Ramiro, ¿usted nunca pensó en escribir su historia?» Ramiro levantó la vista, sorprendido. «¿Para qué? ¿Quién quiere leer la historia de un viejo carpintero? Más de los que cree. Usted dice cosas que nos quedan dando vueltas. Sería lindo que no se pierdan». Ramiro no respondió, pero esa noche en su libreta escribió: «Hoy alguien me dijo que mis palabras valen». Tal vez, por primera vez, me lo creí un poco. La posada comenzó a tomar forma. No era un hotel, no tenía lujos ni recepción, pero tenía alma. Cada rincón hablaba de algo: la mecedora junto al ventanal, las estanterías hechas con cajas de vino, los percheros tallados con nombres de árboles, y así como el lugar crecía, también lo hacía la presencia de Ramiro en la vida de quienes lo rodeaban. Los primeros huéspedes llegaron por casualidad: una pareja de jubilados buscando descanso, una madre sola con su hijo adolescente, un hombre en duelo por la muerte de su esposa. Todos coincidían en algo: se quedaban más de lo planeado, y al irse, dejaban notas, dibujos, cartas. Algunos pedían conocer al hombre que tallaba muebles mientras cantaba bajito, otros solo querían escucharlo hablar. Ramiro no buscaba atención, pero su silencio hablaba más fuerte que muchos discursos. Una noche, Emilia lo encontró en el taller, tallando una cruz pequeña. «¿Para quién es?» «Para mí. A veces, uno necesita recordarse a sí mismo que sigue aquí». Ella lo miró con respeto. «Usted le dio sentido a este lugar, don Ramiro. No lo olvide». Él bajó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no era un mueble viejo, sino una raíz. Era una tarde tibia de primavera. El sol se filtraba entre las ramas del almendro, y el taller de Ramiro olía a barniz y pan recién horneado. Emilia acababa de dejarle una taza de café con leche y un trozo de bizcocho. Ramiro lijaba una repisa para la cocina comunitaria. El polvo flotaba como si la luz lo acariciara. Entonces, alguien llamó a la puerta principal de la posada. Emilia atendió. Ramiro apenas levantó la cabeza, pero algo en el silencio que siguió le heló la sangre. No eran huéspedes, ni vecinos. Era un silencio espeso, de esos que anuncian cosas que nadie espera. Ramiro llamó a Emilia desde el zaguán. «Hay alguien que pregunta por usted». Él salió del taller.
Sus botas pesaban como si estuvieran llenas de piedras. En el patio, de pie junto al portón, estaba Clara, su hija, la misma que no lo había llamado en meses, la misma que le negó un lugar digno en su casa. Vestía ropa de ciudad, pero su rostro no tenía maquillaje. Se la notaba cansada, demacrada. Sostenía un bolso pequeño con ambas manos. «Hola, papá». Ramiro no respondió. No por enojo, sino por cautela. «No vengo a pedirte nada. Solo quería saber si estabas bien». Él asintió con la cabeza, breve. «Lo estoy. Mejor que antes». Clara tragó saliva. Se notaba que le costaba hablar. «Rubén se fue. Me dejó. Dijo que no podía más conmigo. Que todo lo que pasó contigo lo terminó de romper todo. Hamir no dijo nada. Los chicos preguntan por ti a veces, pero no sé qué decirles». «Diles la verdad», respondió. «Por fin». «¿Cuál verdad?» «Que su abuelo se fue cuando ya no quedaba lugar para él». Clara se quedó en silencio largo. Luego levantó la vista. «¿Puedo pasar un momento?» Ramiro la miró con firmeza. Luego señaló una silla junto al porche. «Puedes sentarte ahí. No entro extraños en mi taller». Clara se sentó. Él también. Por un momento, solo se oyó el canto de un mirlo y el viento entre las hojas. «Nunca supe cómo pedir perdón», dijo ella, con voz quebrada. «Nunca te lo pedí», respondió él. «Pero te lo merecías». «Tal vez. Pero aprendí a vivir sin eso». Se hizo otro silencio. Clara sacó una hoja doblada de su bolso. «Leí esto. Lo encontré en internet. ¿Tú escribiste este libro?» Ramiro lo tomó. Era una copia impresa de uno de los relatos que un huésped había subido a un blog. Había olvidado que algunos se lo habían pedido prestado, que alguien lo había leído en voz alta en un centro de jubilados. «No lo escribí para ti, ni para Rubén. Lo escribí para mí, y para los que ya no tienen voz». Clara asintió. Guardó la hoja. «Solo quería decirte eso, que lo leí, que me dolió, pero que también me hizo entender». Ramiro se levantó. Fue hasta su banco de trabajo. Tomó un pequeño marco tallado, con una frase simple: «Aquí empieza lo que mereces». Lo tendió a su hija. «Te lo regalo, para cuando decidas dejar de cargar culpas y empieces a construir algo nuevo». Clara lo sostuvo. No lloró, pero sus ojos brillaron. «Gracias, papá». «Adiós, Clara». Ella se levantó. No pidió abrazo, no prometió volver. Solo caminó hacia el portón, con el marco en brazos, como si llevara algo que aún no entendía. Ramiro se quedó en el porche. La tarde caía. El cielo se pintaba de naranja. En su libreta escribió: «Hoy no me pidió perdón, pero me reconoció». Y eso tal vez fue más. Después de la visita de Clara, algo cambió en Ramiro. No lo admitía, pero lo sentía. Había algo flotando en el aire, como polvo de sierra que no se ve, pero termina por cubrirlo todo. Siguió trabajando en la posada. La temporada de verano se acercaba y había mucho por hacer. Nuevos huéspedes llegaban cada semana. Algunos lo saludaban con timidez, otros con admiración. Una mujer alemana le dejó una nota escrita a mano: «Usted no hace muebles, construye lugares donde uno vuelve a creer». Ramiro no buscaba halagos, pero esos gestos le tocaban algo profundo, tal vez porque durante años fue invisible en su propia casa. Una mañana, Matías llegó con expresión preocupada. «Don Ramiro, llegó una carta para usted». «¿De quién?» «No lo sé, pero tiene el membrete del juzgado». Ramiro la tomó con manos firmes, aunque por dentro sentía temblor. Se sentó bajo el almendro y abrió el sobre. Leyó en silencio. Luego volvió a leer. Y una tercera vez. Era un aviso legal. Clara había iniciado el proceso de cesión voluntaria de su parte de la casa familiar. No había exigencias, solo una nota adjunta escrita de puño y letra: «Papá, nunca supe cómo reparar lo que rompí. No sé si esto compensa algo, pero creo que lo justo es que tú tengas la casa. Te la dejo, no por pena, por justicia». Ramiro cerró los ojos. Sintió una mezcla de alivio y dolor, porque a veces el perdón llega no como un abrazo, sino como una cesión, y eso también pesa. Esa noche no durmió. Caminó por el campo pensativo.
Recordó los días en que Clara era niña, cuando se escondía bajo el banco de carpintería y le pedía que le hiciera muñecas de serrín. Recordó cuando la llevó por primera vez al taller y ella le pidió una caja para guardar secretos. Ahora, él le entregaba todo, tal vez como forma de cerrar su propio ciclo de culpa. A la mañana siguiente habló con Isidro: me devuelven la casa. ¿Y qué vas a hacer? Todavía no lo sé. ¿Volverías? Ramiro miró el horizonte, el taller, la posada, el campo. Todo eso era suyo ahora, no legalmente, sino espiritualmente. No quiero volver a vivir allí, pero sí quiero cerrar lo que quedó abierto. Así, decidió viajar al pueblo por un día, no para quedarse, solo para mirar de frente los rincones que dolían. Ramiro regresó al pueblo un martes al amanecer. El autobús lo dejó en la plaza, frente a la fuente donde solía sentarse con su esposa a tomar helado en verano. El viento era fresco, pero no frío. Era un aire distinto, como si el lugar ya no tuviera poder sobre él. Caminó despacio hacia su antigua casa. Cada paso removía un recuerdo, pero ya no dolían como antes. Los sentía como hojas secas bajo sus botas, crujientes, pero sin amenaza. Al llegar a la puerta, encontró el portón cerrado, pero sin candado. Clara le había dejado las llaves en un sobre que Isidro le había entregado la noche anterior. Entró. El zaguán estaba igual, las paredes aún colgaban los cuadros que él había enmarcado, el piso de madera crujía con el mismo quejido, pero algo era diferente. Él era diferente. Recorrió cada habitación con calma, subió al desván, el colchón seguía allí, la ventana aún estaba rota, pero ya no era su rincón de destierro, ahora era solo un espacio vacío. En la cocina encontró una carta, reconoció la letra de Clara: papá, esta casa ahora es tuya, haz con ella lo que desees. Yo me iré a vivir con los niños a un lugar más pequeño. Ellos también quieren verte cuando estés listo. Gracias por no cerrarme la puerta. Ramiro la leyó en silencio. Luego dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y se sentó un momento en el sillón que él mismo había restaurado años atrás. No lloró, no sonrió. Solo respiró hondo. Pasó el día limpiando un poco, abriendo ventanas, dejando que el aire nuevo sacara lo viejo, no con la intención de quedarse, sino de dejar el lugar digno. Quería cerrarlo en paz. Por la tarde, fue al taller. Aún estaban allí algunas herramientas que no se llevó. Las tocó, una por una, las limpió, las ordenó, y dejó una nota sobre la mesa de trabajo. Si algún día mis nietos quieren saber quién fui, díganles que esta fue mi catedral. Ah, esa noche durmió en la vieja cama, por última vez. No soñó con reproches, soñó con el mar, aunque nunca lo había visto. Al amanecer, cerró la casa con llave. No la vendió, no la regaló, la dejó lista, en silencio, como un capítulo que no se borra, pero se pasa. Don Ramiro no regresó a la casa que construyó, pero sí volvió a sí mismo. No hizo justicia con gritos ni juicios, sino con clavos, tiempo y dignidad, porque hay heridas que no cierran con perdón, sino con distancia. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, contamos historias reales, de esas que nos recuerdan que aún hay belleza en la reconstrucción.